Político. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. En geopolítica pocas cosas son casualidad. Cuando un pensador ruso cercano a los círculos del Kremlin escribe en una revista de defensa un artículo en el que justifica abiertamente las acciones de su país en torno al Báltico, no estamos ante un ejercicio académico, estamos ante la construcción de una narrativa, de un relato, un primer paso previo a moldear la realidad. Nikolai Mezhevich escribe en la principal revista rusa de política exterior mucho más que un ensayo académico, habla del futuro y lo que sugiere es inquietante. El Báltico podría ser el próximo escenario de una estrategia que ya hemos visto desplegarse antes en Georgia, en Crimea y por supuesto en Ucrania. Ese mecanismo lo conocemos bien. Moscú empieza por sembrar la idea de que la amenaza está a las puertas, de que los vecinos le son hostiles, de que los gestos defensivos de otros se convierten en agresiones inminentes. Y con ese pretexto, el paso a la acción se convierte en inevitable. No es Rusia, por tanto, la que decide invadir, es Rusia la que, según su relato, no tiene más remedio que hacerlo. Es lo que ocurrió en 2008. Poca gente se acuerda ahora mismo cuando reflexiona sobre ello en Georgia, se repitió en Crimea en el 14 y así estalló la guerra en Ucrania en 2022. Siempre con el mismo guión, construir la hostilidad del otro para justificar el primer paso, la agresión propia. El Báltico, conviene recordarlo, nunca ha sido un espacio neutro. Durante siglos fue la puerta de acceso de distintos imperios al Mar del Norte, al Atlántico, el corredor comercial de Europa Central, la vía de escape para la Rusia de Pedro el Grande y más tarde un mar clave para la Unión Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, Moscú lo convirtió en una frontera blindada con Kaliningrado, ya saben, hemos hablado recientemente de ello, con la antigua Königsberg como encaje y enclave militarizado, encajado en el corazón de Europa. Tras la caída de la Unión Soviética, el tablero cambió, los países bálticos optaron por ingresar en la OTAN y la Unión Europea, y el mar que Rusia veía prácticamente como un lago interior, se convirtió en un espacio dominado por alianzas occidentales. Y ese cambio es el que hoy alimenta la narrativa del Kremlin. Lo que para Estonia, Letonia o Lituania fue el regreso a la soberanía plena, para Rusia es la demostración de que Occidente está cercándola. Cuando Finlandia y Suecia se incorporan a la OTAN, el relato se amplifica, nos acorralan, nos amenazan, nos niegan el acceso al mar. No importa que las decisiones de los países nórdicos se basen en su temor legítimo a la luz de la historia a Moscú tras la invasión de Ucrania, además tan reciente, porque en el relato ruso esos actos son hostilidad pura y ante la hostilidad solo cabe responder. El problema es que esto no se queda solo en los despachos, en las revistas de los intelectuales, acaba calando en la propia sociedad rusa. La propaganda va trabajando y cociendo a fuego lento un discurso que convence a los ciudadanos de que el enemigo está fuera, así que hay que dar un paso más porque no hay otra opción. Primero creemos que nos atacan, luego aceptamos que responder es lo justo y al final terminamos justificando pues esos cientos de miles de heridos y de muertos que se supone, a falta de cifras oficiales, hay ahora mismo por parte de Rusia y también por parte de Ucrania en ese conflicto armado. Por eso, ese artículo sobre el Báltico importa más de lo que parece. No es un análisis inocente, no es un ejercicio teórico, intelectual, es un ladrillo más de la arquitectura de esa narrativa de asedio que precede a la acción. Nos dice que la región es un posible nuevo frente. Lo dice mientras se multiplican los ejercicios militares, mientras se crean nuevas regiones militares, como la del entorno de San Petersburgo, que no existía antes de esa incorporación a la OTAN, por ejemplo, de Suecia y de Finlandia. Conviene mirar hacia atrás también para entender, como decíamos, la gravedad del momento. Antes de Georgia hubo
una larga articulación de pensamiento y de narrativas en torno al maltrato a las minorías rusas, tanto en los Bálticos como en la propia Georgia, en el Cáucaso Sur. Antes de Crimea se habló de la amenaza que suponía la deriva europea de Kiev, y antes de Ucrania se repitió que la OTAN se preparaba para el asalto final. El guión es siempre igual, siempre es hostilidad ajena para vestir de legítima defensa lo que es una agresión. Y el Báltico parece que está entrando en esta fase, al menos por parte de los intelectuales que alimentan esa máquina de narrativa justificadora que desarrolla el Kremlin. Una narrativa que combina dos caras, la de una Rusia como potencia fuerte, con su derecho a una esfera de influencia histórica, pero también la de Rusia como víctima acorralada por Occidente, potencia y víctima a la vez. Y esto ofrece al ciudadano ruso un relato emocional. Somos grandes, lo seguimos siendo, pero nos odian, nos tienen envidia. Europa y Occidente, sin embargo, por su parte, tendrían que haber aprendido bien la lección. La guerra empieza mucho antes de que suene el primer disparo. Comienzan los discursos, en los artículos, en las narrativas, que parecen solo retórica, pero que son en realidad el campo de pruebas de esa legitimidad futura que va a ser enarbolada por el Kremlin en este caso. Si dejamos que la narrativa crezca sin respuesta, si no disputamos incluso en el terreno de las palabras, pues a continuación llegará a ser tarde para disputar el terreno de los hechos. Al final siempre nos preguntamos si estamos preparados para responder, especialmente desde una Europa tibia y adormilada, con un relato alternativo que explique a los ciudadanos europeos por qué la OTAN se refuerza, por qué los países nórdicos se protegen, por qué se incorporan a la alianza países que tradicionalmente habían tenido una posición intermedia, habían intentado templar gaitas, si me permiten la expresión, con una Unión Soviética que había sido siempre amenazante, con la que habían estado en guerra incluso en los años 40, el caso de Finlandia. ¿Por qué la seguridad colectiva no es una amenaza, sino una garantía y una defensa? El riesgo ahora mismo no es militar, es narrativo, pero es psicológico, es cultural, es de preparación. El Báltico no es todavía una guerra, pero sí que es un escenario discursivo, y los discursos, cuando no se confrontan, terminan materializándose, terminan siendo profecías autocumplidas. La historia reciente nos demuestra, lo estamos viendo una y otra vez, que hay que escuchar con atención las palabras que llegan desde Rusia. No es una advertencia cualquiera, son el eco de un patrón que se repite y que conocemos de sobra. Nos recuerdan que cuando Moscú se convence a sí misma de que todos son hostiles con ella, lo que viene después, casi siempre, hasta ahora ha sido así, es el conflicto armado, es la hostilidad real. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque tras esta pausa sigue Pulso Geopolítico. No se marchen. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad. Di que nos escuchas. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Nuestra visión del mundo evoluciona con nosotros y en CaixaForum queremos acompañarte en cada etapa. Creamos espacios accesibles donde la cultura y la ciencia nos invitan a entender y transformar la realidad. Apostamos por la diversidad y el diálogo para construir una sociedad más justa. Creemos en la cultura como motor de transformación social. CaixaForum, Fundación La Caixa. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En la Comunidad de Madrid tenemos pueblos con más y mejor comunicación, más y mejores servicios públicos, más y mejor accesibilidad. Descubre el programa Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid.
que cuenta con 13 nuevas medidas para revitalizar 143 municipios de menos de 20.000 habitantes. Cuantas más iniciativas desarrollemos, más vida tendrán nuestros pueblos. Comunidad de Madrid. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con la información. Primero, lo saben, en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. El ejército israelí confirma que hay tropas terrestres en la ciudad de Gaza. El ejército israelí calcula además que dentro de la ciudad de Gaza se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamas y considera esta ciudad el principal bastión de este grupo islamista. Desde el ejército israelí aseguran que si bien las tropas llevan semanas operando en las afueras de la capital gazatí, anoche las fuerzas de defensa de Israel profundizaron sus operaciones dentro de la ciudad. Entre tanto, la Autoridad Nacional Palestina pide una intervención urgente para proteger a los civiles. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina asegura que el fracaso de la diplomacia internacional para detener la guerra en Gaza es sospechoso e injustificado y ve con preocupación la jactancia, dice, de los miembros del gobierno de Netanyahu sobre el lanzamiento de la invasión de la ciudad de Gaza. Una comisión independiente organizada por la ONU concluye que Israel está cometiendo, dicen, un genocidio en Gaza. El informe cita ejemplos como la escala de los asesinatos, el bloqueo de la ayuda, el desplazamiento forzoso de la población y la destrucción de una clínica de fertilidad para apoyar la acusación de genocidio. El informe es hasta ahora el más duro, pero la comisión en sí es independiente y no habla en nombre de Naciones Unidas. Israel rechaza las acusaciones de genocidio y habla de investigación parcial y mentirosa. Marco Rubio viaja a Qatar. El secretario de Estado de Estados Unidos viaja a Qatar una semana después del ataque israelí contra la delegación negociadora del grupo terrorista Hamas en Doha. Antes de partir a Qatar y tras reunirse con Netanyahu, Marco Rubio mostraba el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel. El pueblo de Gaza merece un futuro mejor, pero ese futuro mejor no puede comenzar hasta que no se limite a Hamas. Ese futuro mejor y ese tipo de paz ni siquiera serán posibles hasta que los rehenes sean liberados, todos y cada uno de ellos. Y en eso seguimos centrándonos. Eso es lo que el presidente quiere que suceda y en eso es en lo que pueden contar con nuestro apoyo y compromiso firme. Europa, España, mejor dicho, se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa. Así lo ha acordado el Consejo de Radio Televisión Española, compuesto por 15 miembros, 5 elegidos por el PSOE, 4 por el PP, 2 por Sumar y los restantes por Junts, Esquerra Republicana, PNV y Podemos. Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel, tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, y en el primero del conocido como Big Five, los 5 países que más aportan económicamente a la UE: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. Vamos hasta América. Estados Unidos vuelve a atacar una narcolancha en el Caribe. La crisis entre Venezuela y Estados Unidos escala después de que el presidente estadounidense Donald Trump informara del ataque contra una segunda supuesta narcolancha en el Caribe. Nicolás Maduro acusa a Washington de querer forzar un cambio de régimen. Hoy se conocerán los cargos contra Tyler Robinson. Será entonces cuando se sepa si los fiscales pueden solicitar la pena de muerte para el sospechoso de haber matado al influencer Charlie Kirk. Robinson, de 22 años, está actualmente detenido sin fianza en la cárcel del condado de Utah. Trump llega este martes a Reino Unido para una visita de Estado. Visita que comenzará mañana, que consolida la relación especial que Estados Unidos tiene con Londres, pero que llega en un momento tenso para el primer ministro británico Keir Starmer después de la polémica con su embajador en Washington, destituido por su amistad con Epstein. De vuelta a Europa, Rusia intensifica los ataques contra la infraestructura energética en Ucrania. Allí crece la preocupación de que vuelva a ser objetivo de masivos bombardeos con misiles y drones durante la temporada más fría, siendo el sistema de extracción y distribución de gas considerado especialmente vulnerable. India y Estados Unidos vuelven al ruedo comercial con el enviado Brendan Lynch en Nueva Delhi. Allí se reunirá con representantes del gobierno de la India en una nueva ronda de negociaciones para lograr un acuerdo comercial bilateral. Reuniones después de que ayer Estados Unidos y China llegaran aquí en Madrid a un acuerdo sobre TikTok. La llamada acción de oro que el gobierno chino posee en ByteDance, matriz de TikTok, se perfila como un elemento decisivo en cualquier operación sobre la filial estadounidense de la popular aplicación.
Eran las bases de la información geopolítica internacional. Ahora profundizamos en ellas, Blanca. Israel ha comenzado su ofensiva final en la ciudad de Gaza. Así lo ha confirmado el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y así lo han confirmado las fuerzas de defensa israelí, que cifran entre 2.000 y 3.000 los milicianos de Hamás que aún permanecen en el enclave palestino. Rubén Gil. Israel ha puesto en marcha la fase principal de su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, declarando que el enclave palestino está ardiendo. Tropas israelíes se están adentrando en la ciudad y estarían controlando ya el 40% de las zonas periféricas. La entrada de las tropas sería una transición a la siguiente fase, a la fase principal del plan para la ciudad de Gaza. Tras la entrada terrestre de tropas con tanques e infantería, se intensificarán los bombardeos aéreos, de artillería y apoyo naval para debilitar las defensas de Hamás y las estructuras que usa para operar, incluyendo túneles, armas y posiciones estratégicas. Israel ha pedido sistemáticamente a los civiles que evacúen la ciudad de Gaza hacia el sur, declarando la ciudad como un área de combate peligrosa. Se espera que dentro de la ciudad de Gaza se intensifiquen los enfrentamientos con Hamás. Se anticipa una resistencia significativa tanto en superficie como subterránea. Se estima que varios miles de combatientes de Hamás y fuerzas aliadas podrían estar defendiendo posiciones dentro del enclave. El objetivo israelí es desmantelar la infraestructura militar y de mando de Hamás dentro de la ciudad de Gaza, capturar y neutralizar sus bastiones dentro de zonas densamente pobladas y liberar a los rehenes que se creen aún siguen retenidos. La operación de Israel en Gaza es una operación cargada de riesgos y de consecuencias. A la destrucción de infraestructura esencial en el enclave palestino, agua, electricidad, hospitales, se suman las elevadas bajas, incluyendo civiles. Esta operación ha despertado además tensiones diplomáticas con países como España o Alemania, cuyo ministro de Exteriores ha asegurado que esta operación israelí en Gaza va en una dirección totalmente equivocada. Ofensiva terrestre de Israel en Gaza que comienza solo un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita en Israel, mostrará el apoyo total de la administración Trump al gobierno de Netanyahu. El pueblo de Gaza, dice Marco Rubio, merece un futuro mejor, pero ese futuro mejor no puede comenzar hasta que se elimine a Hamás. Ese futuro mejor y ese tipo de paz ni siquiera serán posibles hasta que los rehenes sean liberados, todos y cada uno de ellos. Y en eso seguimos centrándonos. Eso es lo que el presidente quiere que suceda y en eso es en lo que pueden contar con nuestro apoyo y compromiso firme. Desde Estados Unidos muestran, eso sí, su preocupación por los civiles atrapados en la ofensiva, por los grandes desplazamientos de población y por las condiciones inseguras de los refugios en el sur de Gaza. Washington insiste además en que cualquier operación terrestre debe incluir medidas claras para proteger vidas civiles y aliviar la crisis humanitaria. Estados Unidos no quiere además que se abandone la vía diplomática, incluyendo su rol en conversaciones con Qatar y otros países para tratar de manejar el conflicto, evitar una escalada mayor y buscar posibles ceses de fuego o soluciones que mitiguen el sufrimiento civil. Y aumenta la tensión entre Venezuela y Estados Unidos después de que Washington haya atacado a otra presunta narcolancha que se dirigía al país norteamericano. Es la segunda maniobra en un mes, lo que ha llevado a Maduro a hablar de una agresión sistemática. Pablo Llanone. Ha sido por Truth Social, como ya es costumbre, por donde Donald Trump ha anunciado este nuevo ataque militar. Trump ha afirmado que su administración está cazando las actividades ilícitas de estos cárteles que, dice, llevan décadas provocando consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses, matando a millones. Acto seguido, ha publicado un vídeo en el que presuntamente se ve el momento del impacto contra la narcolancha. La cúpula chavista ha advertido, igual que hizo la otra vez, de que es un vídeo falso, y el propio Nicolás Maduro ha asegurado que Estados Unidos está llevando a cabo una agresión sistemática de camino a convertirse en militar. Ha asegurado que Venezuela puede hacerle frente. No es una tensión, es una agresión en toda la línea. Es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión. El ataque, que según Trump ha dejado 3 víctimas mortales, es puesto en duda por la falta de evidencias de que fuese efectivamente una narcolancha camino a Estados Unidos. Donald Trump ha garantizado por Truth Social que los criminales estaban identificados y confirmados. Ha vuelto a defender la veracidad de la trama criminal en el despacho Oval, aludiendo a ese vídeo grabado, que al parecer no es el único, ha dicho, que demuestra dicha veracidad.
Bueno, tenemos pruebas, le escuchamos decir. Solo tienen que ver el cargamento que parecía estar esparcido por todo el océano. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes, dice. Además, tenemos pruebas grabadas de que se marchaban. Les hemos grabado. Hemos sido muy cuidadosos, es decir, los militares encargados del proyecto, porque sabemos que nos perseguirían. La policía ha sido increíble y el general Kane me ha mostrado el vídeo hace un rato. Pueden verlo, pero no tienen que verlo porque tenemos pruebas grabadas. Sabemos a qué hora se marchaban, cuándo se marchaban, qué llevaban y todo lo demás que les gustaría saber. Este nuevo ataque se enmarca dentro de la agresiva lucha de Donald Trump contra el tráfico de drogas. De la imposición de aranceles a México, China y Canadá, el presidente norteamericano ha saltado al bombardeo de narcolanchas venezolanas, 2 en solo 2 semanas. Con ello se enfrenta a los interrogantes sobre si sus métodos son legales. Sobre sus aranceles hay abierto un proceso judicial acerca de si la ley de emergencias de 1977 lo autoriza a imponer tarifas para combatir al narcotráfico. Mientras, sobre estos últimos ataques, se critica que Trump no haya solicitado el permiso previo del Congreso y que además no haya presentado más evidencias públicas de la trama criminal de fondo que justifiquen la emergencia de la actuación. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega hoy a Reino Unido, donde mañana comenzará una visita de Estado que ha generado mucha atención por lo simbólico, diplomático, comercial y político. Gemma González. Donald Trump comenzará mañana su segunda visita de Estado a Reino Unido, algo sin precedentes para un presidente estadounidense en funciones. Acompañado de la primera dama Melania Trump, será recibido por el rey Carlos III y la reina Camila en el castillo de Windsor, ya que el Buckingham Palace está en reformas. Trump acudirá además a varios eventos de gala, un desfile ceremonial, un banquete de Estado y un homenaje real. También acudirá a reuniones oficiales con el primer ministro británico Keir Starmer y realizará actividades relacionadas con temas de tecnología, comercio y diplomacia internacional. El objetivo de esta visita de Donald Trump al Reino Unido es fortalecer la relación especial entre ambos países y, dada la actual situación de la política internacional, esto se ve como una oportunidad para alinear posturas sobre comercio, defensa o energía nuclear, entre otros asuntos. Está previsto además que ambos países firmen acuerdos para incrementar la cooperación en sectores clave como la IA, semiconductores y telecomunicaciones. Trump y Starmer abordarán además temas como la guerra en Ucrania, la rivalidad con Rusia o la crisis en Oriente Medio. La visita de Trump a Reino Unido no está exenta de polémicas. Hay manifestaciones organizadas bajo eslogans como Stop Trump, debido a las políticas del presidente estadounidense y sus declaraciones sobre diferentes conflictos internacionales. Algunos sectores políticos británicos han cuestionado su visita dado el contexto político y su posición ante los conflictos internacionales. El viaje supondrá además un coste importante en seguridad. Se espera un despliegue importante de medidas de seguridad, cierres o restricciones. Y este viernes habrá una llamada telefónica entre Donald Trump y Xi Jinping para hablar sobre el acuerdo marco alcanzado sobre TikTok. El control de Washington sobre la famosa aplicación se ha convertido en un asunto acuciante para la administración republicana, preocupada por la seguridad del país norteamericano. Pablo. Tras varios días de negociaciones en Madrid entre una delegación estadounidense y una china, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha confirmado la realización de esta reunión telefónica. No ha querido dar muchos detalles, salvo que el acuerdo marco incluye puntos aprobados por ambas partes. Aseguró que se trata de un acuerdo entre dos partes privadas e incidió en que los términos comerciales ya están acordados. De momento, un tema de discusión clave será si TikTok quedará bajo control estadounidense y, en tal caso, si se desligará por completo de la participación china. Escuchamos al Trump al respecto. Dice que aún no han decidido eso y que por eso hablará precisamente con Xi el viernes. Para confirmarlo, lo más importante, ha recalcado, es que es un gran acuerdo. La parte china tampoco ha avanzado detalles. El viceministro Li Chenggang ha integrado el acuerdo en el marco de cooperación económica y comercial entre ambos países. Durante las conversaciones, dice, las dos partes han tenido intercambios sinceros y profundos sobre TikTok y las preocupaciones de China. Han alcanzado, prosigue, un consenso marco básico para resolver adecuadamente los problemas relacionados con TikTok a través, ha recalcado, de la cooperación, reduciendo las barreras de inversión y promoviendo la cooperación, una vez más lo dice, económica y comercial relevante.
Como dice el viceministro chino, el paso dado por ambas potencias parece ser un avance directo para restaurar su enconada relación comercial. Desde el pasado mes de mayo, los aranceles permanecen en niveles históricamente altos, aunque lejos de las tasas de triple dígito que se llegaron a alcanzar, eso sí, unas semanas antes. Hoy los productos chinos sufren un sobrecoste del 30% a su paso por la aduana estadounidense, mientras que en el sentido inverso esa cifra es solo del 10%. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Abrimos ahora esa página que dedicamos en cada uno de nuestros programas a ver cómo el sesgo de los diferentes medios condicionan la visión que nos acercan de la actualidad internacional. Un desafío que desarrolla Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Abrimos con la mirada francesa, que desde París destaca la cumbre de emergencia en Doha, subrayando que Qatar ha logrado movilizar a los estados árabes e islámicos contra Israel. La lectura francesa apunta al Emirato como epicentro diplomático regional apenas 6 días después de los ataques israelíes a dirigentes de Hamas allí en Doha. La clave aquí para Le Monde es que Qatar aparece como facilitador de la unidad árabe, contrastando esto con la posición de Tel Aviv, que queda cada vez más aislado. Entre tanto, desde Reino Unido, The Guardian añade otra capa. Los líderes del Golfo han exigido a Trump desde Doha que contenga a Netanyahu tras ese intento de asesinato de los negociadores de Hamas en Doha. El matiz británico en este caso es doble. Por un lado, reconoce la retórica de unidad árabe y por otro, enfatiza que la verdadera palanca sigue estando ahí en Washington. Es como si diese a entender que la región se cohesiona, lo que no quita, eso sí, que dependa de ese paraguas estadounidense para la seguridad. Desde la nación con mayor peso dentro de la Unión Europea, desde Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung interpreta el mismo episodio como un mensaje árabe-islámico a Netanyahu. El medio alemán describe a Israel como el alborotador, consolidando la idea de que el primer ministro israelí ha roto el frágil equilibrio alcanzado con los acuerdos de Abraham. Ahí precisamente entra Italia con il Corriere della Sera, que precisamente conecta el presente con esos acuerdos. Doha marca, dice, la línea roja que Netanyahu había violado, cerrando el ciclo de expectativas de normalización que comenzó en 2020. ¿Cómo se ve esto, Pablo, desde Estados Unidos? Pues The Washington Post mantiene el foco en Oriente Próximo, pero en este caso cambia el asunto de interés para centrarse más en la guerra, no tanto en la diplomacia. El titular es el siguiente. El ministro de Defensa israelí declara que Gaza está ardiendo tras intensos bombardeos, una frase que, por cierto, hemos visto repetidas en diversos titulares. En este caso, el medio se hace eco de que este episodio se trata de un relato de devastación militar muy distinto, eso sí, a la narrativa diplomática que está resonando en Europa. En paralelo, Fox News, por su parte, se centra en grietas internas de Israel. Y es que el jefe del ejército israelí, afirma el medio, respalda un plan alternativo al de Netanyahu para Gaza, evidenciando que incluso dentro de Israel hay disputa estratégica sobre el futuro de la franja. Palabras mucho más gruesas son las que utiliza desde Rusia Russia Today, porque se centra en la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que ha declarado, se lo hemos contado, que Israel comete genocidio en Gaza. Y es que la presidenta de la comisión ha dicho que existe una intención clara de destruir al pueblo palestino. Las palabras nacen de ese informe que les hemos contado, que se ha presentado en Ginebra y que revela algunas de las razones por las cuales Israel habría cometido genocidio según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Desde el organismo han recordado, subraya RT, que todos los estados están obligados legalmente a actuar para detener el genocidio. Cambiamos de asunto y de zona del mundo. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung nos hace también mirar hacia la ofensiva rusa sobre Ucrania. Lo hace destacando la presión de Donald Trump a la OTAN para cortar la dependencia del petróleo ruso.
Una medida, dice el rotativo Germán, celebrada en Bruselas, pero que abre un nuevo frente con China. La sombra energética, dice, se superpone a la militar. Europa se ve empujada, dice, a elegir entre la disciplina occidental y la interdependencia global. Entre tanto, en Reino Unido, Pablo, The Guardian desplaza el foco al Pacífico. Atraído porque Australia y Papúa Nueva Guinea han acordado defenderse mutuamente ante posibles ataques en un contexto de creciente influencia china. El efecto casual para The Guardian es claro. Mientras Washington arrastra a Europa hacia el pulso con Rusia y China, en el Indo-Pacífico se cierran filas para contener a Pekín. Russia Today también mira al Pacífico. En este caso, un barco filipino ha chocado deliberadamente, según el medio ruso, contra un buque guardacostas chino. El incidente se ha producido durante una confrontación en la que participaron múltiples embarcaciones gubernamentales de Filipinas. La Guardia Costera china ha afirmado que tomaron medidas de control, entre ellas el uso de cañones de agua contra los barcos filipinos que, según afirmaron, realizaban actividades ilegales en aguas territoriales del atolón de Scarborough. El enfrentamiento, ha advertido el medio ruso, ocurre pocos días después de que China anunciase la creación de una reserva natural en este mismo atolón, una decisión que Manila rechazó públicamente. Vamos a terminar en Asia, donde el South China Morning Post busca revelar fracturas internas, Pablo, en su opinión, dentro de Estados Unidos. Lo hace después de que Donald Trump presuma, dice el medio, palabras del medio, de demandar a New York Times por $15.000 millones en una cruzada contra lo que consideran mentiras sobre sus vínculos con Epstein. Y terminamos, de hecho, con la mirada conjunta de dos rotativos a uno y otro lado del Atlántico, uno estadounidense, otro británico, The Washington Post y The Guardian, que recogen en este caso lo último de la situación que se vive en Haití. Subrayan la esperanza de los desplazados por regresar a sus hogares frente a las advertencias policiales de que es demasiado peligroso. Ambos medios reflejan el estado del país, Haití, como espejo de la fragilidad estatal y de la incapacidad internacional para ofrecer estabilidad. Y que, por cierto, también queríamos contárselo porque acabamos de verlo. The South China Morning Post también se ha hecho eco de ese informe de la comisión que les hemos contado de la ONU, que concluye que Israel cometió genocidio en Gaza, deshumanizando, han sido sus palabras, a sus víctimas. Recoge que también la respuesta de Israel ha sido de esta manera bastante polémica, ya que al parecer rechaza lo que denomina un discurso difamatorio después de que los investigadores concluyesen que el primer ministro Netanyahu está entre los responsables de crímenes atroces. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Tengo 25 años y me siguen llamando ¡Vicentín! No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Dicen para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcastop. Ser Jovenin renta. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Y uno de los problemas que además es incluso concurrente
con la situación que se vive en Gaza, no solo ni mucho menos, pero que al final es la raíz, ¿no? Ese yihadismo, ese empeño en destruir a quien no piensa como tú, esa utilización del Islam de forma espuria para generar muerte y destrucción, pues en un mundo hiperconectado, con Internet, con las redes sociales, pues se ha convertido en un terreno fértil para captar, para radicalizar yihadistas entre los jóvenes europeos. Ya no hacen falta contactos directos en mezquitas o pasar por la cárcel, basta un móvil, basta una conexión para que la propaganda llegue a la habitación de un adolescente vulnerable. Plataformas precisamente como las que estamos hablando hoy, como TikTok, como Instagram, como YouTube, se han convertido en escenarios de una ciberyihad con mensajes adaptados al lenguaje, a las emociones de la generación Z. Y por eso vamos a tratarlo durante los próximos minutos. Contamos con Anxo Varela Hernández, director y analista de Geosede, analista también del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Con él vamos a analizar cómo funciona el fenómeno, qué riesgos plantea para la seguridad de Europa y qué respuestas podemos tener ante ello. Anxo, bienvenido, buenas tardes. Anxo, desmutea quítale el silenciado al micrófono porque no se te escucha. No se te escucha. No se te escucha. Yo creo que tienes apagado el micrófono. O igual es nuestro sistema. Vamos a intentar recuperar contigo el sonido, porque te estamos viendo perfectamente, pero no te escuchamos. Vamos a hablar de yihadismo, vamos a hablar de esa situación que se genera con la vulnerabilidad que desarrollan y que producen las redes sociales. Vamos ahora a intentarlo. Anxo Varela, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perfecto, ahora todo perfecto. No hay problema. Te quería preguntar, para comenzar, Anxo, ¿cómo ha cambiado Internet el proceso de radicalización yihadista? Porque hasta ahora lo que habíamos vivido, sin tanta proliferación de redes sociales, sin tanta implicación de los jóvenes, eran los círculos familiares o las mezquitas o incluso la gente que pasaba por la cárcel y que ahí se radicalizaba. Pero esto parece que ha cambiado, ¿no? Sí, la realidad ha cambiado sustancialmente. En todo caso, si me lo permitís, se trata de un tema de primer orden y me gustaría recordarlo por un elemento fundamental, que es el siguiente. Y es que, según nuestro informe de seguridad nacional del año 2024, los focos principales del conflicto están, por un lado, en Ucrania, por otro, en Oriente Medio, pero no debemos dejar a un lado la cuestión africana, ¿no? En cuanto a África, el yihadismo y los conflictos que también se extienden a otros territorios. No profundizaremos ahora en ello, pero respondiendo un poco a la cuestión que tú planteabas, sí que es muy interesante ver cómo ese movimiento yihadista ha llegado a nuevos lugares y nuevos perfiles, ¿no? En la actualidad, lo decías tú a un comienzo, se ha conseguido radicalizar a personas todavía más jóvenes. Una gran parte de la población radicalizada en el presente tiene menos de 25 años, que es una edad muy temprana, ¿no? Y al margen de ello, con una mayor afectación en Europa. Es decir, tú lo comentabas perfectamente al inicio, indicando que las escuelas, que las mezquitas eran los lugares en los que había una mayor afectación, en los que había una mayor captación de las personas de distintos rangos de edad, pero en la actualidad todo eso ha cambiado, ¿no? Está claro que Internet ha favorecido estas dinámicas y también la utilización de aplicaciones clave como pueden ser TikTok, como puede ser Facebook y como pueden ser otras muchas, ¿no? En todo caso, tampoco debemos dejar a un lado la preocupación por los factores de radicalización tradicionales. Recuerdo una noticia de abril del año 2025, no recuerdo ahora el día, en donde se detenía a un preso en Alcalá Meco por adoctrinar a otros reclusos en el yihadismo, ¿no? Por lo tanto, los medios tradicionales siguen existiendo, pero las redes favorecen mucho más este tipo de elementos. Incluso se les llama radicales de habitación, ¿no? Porque ahí es donde terminan radicalizándose solos. Supongo, Anxo, que esto tiene parte de su responsabilidad, pues cuestiones sociales de nuestro entorno europeo, cuestiones también, factores psicológicos, ¿no? Porque hay que tener un caldo de cultivo también previo, de situación social por lo menos, para que sea tan fácil atraer a gente que en principio no está vinculada de ninguna manera con este fenómeno.
Efectivamente, es decir, hablabas tú ahora de esos radicales de habitación, ¿no? Aquí yo puedo hablar un poco desde la perspectiva securitaria, aunque también hay una perspectiva antropológica y sociológica de máximo interés, ¿no? En este sentido, ¿cuáles pueden ser los factores que desde luego influyen? Pues esas vulnerabilidades psicológicas, ¿no? Sabemos, y yo os indicaba ahora hace unos segundos, que hay una mayor afectación a personas jóvenes, menores de 25 años, es decir, un momento en el que las personas lo que hacen es buscar esa identidad, buscar ese significado, esa sensación de injusticia, ¿no? Que pretenden luchar contra ella. Después también hay una serie de condiciones sociales. Es decir, al final vemos que las personas que se radicalizan son personas pues, con un perfil socioeconómico muy determinado, ¿no? Y en una tercera instancia, en un tercer momento, esa facilidad del online, es decir, la facilidad para encontrar contenido emocionalmente potente. Lo vemos en el discurso político, lo vemos en el debate actual, que todo lo que tiene que ver con la emoción llega mucho más allá a la población, ¿no? Pues lo mismo también en estas dinámicas yihadistas. Y en último término, me lo vais a permitir, esa normalización. Es decir, yo al final lo que veo en redes, lo que encuentro enfrente de mí, lo veo normal, lo veo habitual, lo veo lógico, ¿no? Dentro del ecosistema al que yo estoy acostumbrado a dirigirme. Por lo tanto, ese tipo de elementos yo creo que también se deben tener en cuenta. Estamos viendo, como tú nos has apuntado, Anxo, que esa búsqueda de identidad puede ser un factor, también las condiciones sociológicas, ¿no? Para que en esa adolescencia, en esa primera juventud, se sea más vulnerable en estos procesos de captación. Nos has comentado también la relevancia que tiene para la generación Z pues esas redes sociales, lógicamente, que te hacen además ver con una cierta normalidad cosas que a lo mejor no lo son, pues todos conocemos cuáles están sobre la mesa y sin duda han influido en la expansión de la ciberyihad, pero precisamente ahondando en las redes sociales, al final el algoritmo nos condiciona, el algoritmo es el quien decide lo que vemos, que también lo provocamos nosotros, es evidente, pero refuerza los procesos de radicalización online, ¿no? Sí, vamos a ver, la inteligencia artificial ha venido para cambiarlo todo, también todo lo que tiene que ver con los algoritmos, ¿no? Es decir, el papel que TikTok, Instagram, YouTube, etcétera, han jugado en la expansión de la ciberyihad es obvio, pero los algoritmos sí que pueden tener una cierta influencia. Ahora comentaré la cuestión jurídica y primero voy a la primera, a la inicial, ¿no? A la fáctica, digamos. Esa es evidencia mixta, es decir, al final, diversos estudios lo que demuestran es que los sistemas de recomendación lo que sí que hacen es provocar ese eco de las redes, ¿no? Conforme lo provocan en nuestro círculo sociopolítico, yo soy del PP y consumo más derecha, yo soy del PSOE y consumo más izquierda, consumo más contenido relacionado, lo mismo ocurre con este tipo de elementos, ¿no? Esa personificación, esa personalización, mejor dicho, que aumenta la repetición de mensajes que generan esa respuesta efectiva, ¿no? Sin embargo, la Unión Europea ya se ha pronunciado sobre la materia legislativamente, este sí que es mi campo específico de acción, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos esa Digital Services Act que lo que impone es una serie de obligaciones de transparencia, pero también esa supervisión, también esa gestión de esos riesgos sistémicos, ¿no? Es decir, al final, lo que impide la Digital Services Act es mitigar esos riesgos relacionados con la difusión de contenidos ilegales. Y lo que pretende es que los algoritmos no sirvan para amplificar todavía más esa propaganda terrorista, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos normativa que pretende limitar este tipo de contenidos, pero bueno, es complejo realizarlo, ¿no? Y si me lo permitís, esta normativa que sirve para evitar la polarización de la ciudadanía, que sirve para intentar garantizar los derechos también digitales de la población en el sentido de la lucha contra el terrorismo, pues también puede ayudar, ¿no? Es normativa que no está prevista ad hoc para este tipo de elementos, pero sí que desde luego tiene una influencia manifiesta y que permite limitar esas cámaras de eco. Aunque, permitidme, hay una cuestión muy relevante y es que el usuario medio consume TikTok y se va a dormir o se va a hacer deporte o se va a hacer lo que considere oportuno. El usuario que está radicalizado, que pretende radicalizarse, que está en esa vorágine, por mucho que el algoritmo impida que acceda a contenidos repetitivos sobre determinados materiales, él va a navegar en la web, en la dark web, a donde tenga acceso para poder profundizar en determinado tipo de elementos, ¿no? Por lo tanto, la normativa existe, pero en este ámbito de la lucha contra la yihad tiene unos efectos pues más bien limitados. Fíjate, esta reflexión que has hecho me ha generado una duda sobre la marcha. Permíteme, no está estrictamente relacionado con lo que estamos hablando, pero al final, en cierto modo, sí tiene una relación. Desde tu punto de vista de jurista y de las libertades civiles y de los derechos de los ciudadanos, sabemos que este del yihadismo es uno de los argumentos, así como otras actividades delictivas, que enarbola a Bruselas para impulsar ese plan Protect EU,
en el que quiere poder acceder a las comunicaciones encriptadas de todos sus ciudadanos. No sé si tienes opinión formada al respecto, si es un asunto que hayas reflexionado, pero a mí me parece que es interesante porque, por un lado, si lo ves desde el punto de vista de la captación de las comunicaciones de los terroristas, parece obvio que sí, pero si lo ves desde el punto de vista de las libertades civiles, no sé. Vais a permitirme 2 minutos porque esto es una cuestión muy relevante, Rafa. Es decir, tal y como habéis comentado, las libertades de expresión, la libertad de expresión e información son derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de nuestra Carta Magna. Por lo tanto, es cierto que en ocasiones está el eterno debate, ¿no? ¿Seguridad o libertad? Y la respuesta es esa virtud aristotélica, el término medio. Es decir, yo lo reflexiono desde el punto de vista jurídico-constitucional y me parece peligroso. Es decir, una cuestión es que queramos limitar el yihadismo, una cuestión es que queramos limitar la afectación que puede haber por determinados sectores de la población, pues para intentar captar a este tipo de personas, y otra cuestión es que consintamos la ciudadanía una invasión en nuestros derechos fundamentales, ¿no? Yo hace poco he estado en Brasil y he visto cómo, por razones de seguridad, hay cámaras y hay reconocimiento biométrico en cada uno de los lugares, por ejemplo, de Sao Paulo, y la población lo justifica, porque tiene una necesidad de seguridad que el Estado no le puede dar si no llega a este tipo de medidas, ¿no? Yo creo que vivimos en un Estado social y democrático de derecho inteligente, que es capaz de limitar este yihadismo sin necesidad de llegar a estos puntos, ¿no? Por lo tanto, yo sí que en este sentido soy cauteloso y animo a la ciudadanía a ser cautelosa con estas cuestiones. 10 segundos únicamente. Hace poco estaba debatiendo con militares y con una empresa tecnológica muy relevante en España de si es necesario limitar las libertades de comunicación, por ejemplo, en momentos clave como cuando el rey fue a Paiporta y lo apedrearon o le echaron barro, ¿no? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado. No podemos consentir una limitación de nuestras libertades para garantizar ni la seguridad nacional ni la seguridad de determinados representantes de nuestro Estado, ¿no? Yo creo que tenemos que abogar por la formación, tenemos que abogar por una seguridad, por una inteligencia inteligente, valga la redundancia, y hay mecanismos suficientes sin necesidad de llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, ¿de qué servirá la seguridad cifrado? Es decir, el cifrado extremo. ¿Servirá para algo si los poderes públicos pueden llegar a entrometerse? No, de hecho nosotros, ciudadanos, contra quien debemos limitar es el poder público, que es quien tiene verdadero poder en los estados democráticos, ¿no? Es tremendo, Anxo, porque los estados escandinavos siempre han presumido, o en nuestro imaginario colectivo han sido los garantes de una serie de derechos, y leía recientemente al ministro de Justicia danés decir, esto es su frase literal, debemos romper con la percepción totalmente errónea de que es la libertad civil de todos comunicarse en servicios de mensajería encriptados. Y a mí me parece que esa aprobación de esa Protect EU, esa capacidad de penetrar en cualquier mensaje de cualquier particular y que lo argumente un ministro de Justicia diciendo que no tenemos derechos los ciudadanos y que estamos equivocados, me parece que es de una dimensión que no se está tratando realmente en los medios y que no somos conscientes los ciudadanos de a pie. Hay mecanismos jurídicos suficientes para luchar precisamente contra la radicalización en línea, ¿no? En este sentido, hablábamos ahora de la Digital Service Act y no nos olvidemos que tenemos un poder judicial que es capaz de autorizar pues, todas aquellas escuchas, toda aquella intervención de las comunicaciones que deba haber. Es decir, la policía tiene mecanismos para actuar, los servicios de inteligencia también tienen los suyos para actuar en base al Estado de Derecho, ¿no? Consentir una transgresión de la libertad de expresión y en este caso pues, de las libertades comunicativas entendidas lato sensu es un problema para el Estado de Derecho. Pero si me lo permites, por poner otro ejemplo, ahora hablaba yo de la Digital Services Act, pero existe un reglamento del año 2022, si no me equivoco, que estaba diseñado pues precisamente para eliminar contenidos yihadistas en línea, ¿no? Es un reglamento muy interesante, destinado a AZOC, a la cuestión, y ahí España fue pionero, porque fue el primer Estado miembro en enviar una orden de retirada en abril del año 2023, ¿no? En ese año, precisamente, se emitieron 62 órdenes de retirada. ¿De retirada de qué? De retirada de contenido. ¿En qué redes sociales? En Telegram fue el primero de los canales de comunicación, seguido de Facebook y de otros muchos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las motivaciones? Porque había o se publicaban vídeos, 58 de ellos, que incitaban de alguna forma a cometer un delito de terrorismo, ¿no? Otros 14 amenazaban con la comisión de un delito de terrorismo y otros invitaban a adherirse a un grupo terrorista. Por lo tanto, es cierto que puede haber un problema de seguridad, ahora hablamos de la yihad, podemos hablar de otro tipo de elementos, lo que yo hablaba de la seguridad de una personalidad del Estado, pero tiene que haber mecanismos jurídicos, mecanismos de control y mecanismos que tengan o que respeten ese control judicial para que no haya una afectación de los derechos fundamentales. No podemos consentir ningún tipo de intromisión, venga de los poderes públicos o venga de pues
entidades privadas. Volviendo al yihadismo en concreto, el papel de Daesh, de Al-Qaeda, de ISIS, de las estructuras más complejas en todo esto, en el ecosistema digital, ¿dónde queda? ¿Siguen siendo los referentes? ¿Lo son solo como idea inspiradora? ¿O se ha fragmentado la escena yihadista en Internet? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es claro y rotundo que se ha fragmentado la escena yihadista en Internet, ¿no? Sin embargo, el Daesh, sin embargo, Al-Qaeda siguen en la actualidad teniendo un importante papel, ¿no? Al-Qaeda ha permanecido, como todos sabemos, más descentralizada y adaptativa, y ahí es donde está precisamente el problema. De manera continua no, pero sí que cada cierto tiempo vemos cómo se publican vídeos por parte de Daesh, por parte de Al-Qaeda, en donde incluso se utilizan novedosas técnicas de inteligencia artificial para hacernos ver cosas que no son, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que ha habido una fragmentación, han emergido actores locales y han emergido los que yo llamo los afiliados, ¿no? Que producen su propio material con base en esta idea superior o de pertenencia a un grupo. De todas formas, no debemos olvidarnos de que hace años han proliferado en Europa estos llamados lobos solitarios y estos lobos solitarios pues también tienen su incidencia en el campo de lo virtual, ¿no? El lobo solitario ya no es esa persona que decide atacar de manera independiente y que se puede haber radicalizado en línea o no, sino que también tenemos lobos solitarios en Internet, ¿no? Personas que buscan esa identidad y que buscan ellas el contenido. Daesh, Al-Qaeda siguen teniendo una cierta intervención, un cierto poder, pero no es el único o el fundamental, ¿no? ¿Por dónde tendría que ir? Y es más, si me permite, sigue. Una pequeña cuestión que acabo de recordar ahora. Recuerdo una sentencia de la Audiencia Nacional que se condenaba a 2 años y medio de cárcel a un TikToker que tenía alrededor de 400.000 seguidores. No fue hace mucho, yo creo que fue en marzo del año 25, o sea, hace apenas unos meses, ¿no? Es decir, la Audiencia Nacional condenaba a un ciudadano, en este caso no era español, tenía 26 años, era una persona joven que lo que hacía era subir vídeos a diarios a redes sociales, principalmente a TikTok, en donde llegó a tener muchísimos seguidores. ¿Y de qué iban estos vídeos? Pues lo que pretendían era demostrar ese objetivo de castigar a las sociedades accidentales, ¿no? No sé si recordáis el asesinato de un sacristán en Algeciras, en enero del año 23, pues era justificado por este TikToker, ¿no? Por lo tanto, vemos como un sujeto individual, un sujeto que no tiene aparentemente ningún tipo de vinculación con ningún grupo terrorista y hace la yihad, si me lo permitís, a su forma, ¿no? Claro, ahí entra de nuevo en colisión, ¿no?, la capacidad real de los estados para detectar esos procesos en redes sociales sin vulnerar lo que hemos dicho antes, ¿no? Eso limita también la capacidad, ¿no? ¿Por dónde tiene que ir? ¿Por más medios para las unidades de delincuencia informática y más agilidad con los jueces para que sean garantes de los derechos, pero a la vez permitan las actuaciones? Bueno, yo creo que está claro. Por un lado, nuestros servicios de inteligencia, que deben tener los medios adecuados para luchar contra este tipo de cuestiones, y después, pues también medios policiales ya de manera operativa, ¿no? En todo caso, yo creo que eso no es un problema en España y ni siquiera en Europa, solo lo tenemos que ver. Es decir, es cierto que las cuotas o los índices de inseguridad han podido subir, es cierto que debemos estar alerta, pero también es cierto que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también los servicios de inteligencia actúan de manera adecuada, ¿no? Hace tiempo que no vemos un atentado de este índole en nuestro país, pero eso no quiere decir que diariamente no haya operativos en esta materia, ¿no? Yo creo que es claro o es necesario dotar a los servicios de inteligencia de los medios más adecuados y después que la ciudadanía estime y que la ciudadanía exija que todo esto se haga respetando, por supuesto, los canales que deben respetarse, ¿no? Lo que yo indicaba, la intervención de las comunicaciones no puede tener lugar si no es mediante una orden judicial, ¿no? Pero bueno, como indico, no creo que sea ningún tipo de problema en este sentido, aunque no debemos olvidar en esta materia una serie de lecciones aprendidas en la lucha contra el yihadismo en Internet, que comenta de manera habitual el profesor Torres Soriano y que insiste en cómo esos terroristas actúan como usuarios tempranos de las nuevas tecnologías, ¿no? Por lo tanto, la educación, de nuevo, también es un factor fundamental. La educación, y de nuevo, también está en el debate en la actualidad con la migración. Debemos tener cuidado, ¿no? Debemos tener cuidado con proteger estos valores europeos, aceptar que vivimos en un mundo globalizado, pero debemos proteger nuestros valores y debemos educar en los valores que tenemos en Europa, ¿no? Sin que ello sirva de una confrontación con otro tipo de valores que, no llevados al extremo, también permiten convivir perfectamente en la actualidad. Me parece fundamental, interesante, relevante tu reflexión, esa lucha también por los valores europeos que en muchos casos se queda opacada por otras consideraciones que también están dentro de nuestro Estado de Derecho, pero que quizá no defiende esa cuestión tan relevante. Anxo Varela Hernández, director, analista de Geosede, también analista del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Es un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Un placer estar aquí con vosotros, muchas gracias.
Y los últimos minutos acabamos Pulso Geopolítico mirando al continente africano, a Sudáfrica concretamente, donde se vive una lucha silenciosa entre personas, entre los riesgos de la actividad con la que quieren salir adelante. Vamos a hablar de una cuestión que tiene relevancia también porque es la minería ilegal de oro, un entramado comercial complejo que se salta aduanas, que logra filtrarse de un modo u otro por las brechas del sistema y que genera un escenario violento y mortal. Sudáfrica fue siempre una potencia minera sin precedentes y ahora tiene ciertos problemas que tienen una trascendencia que influye, que llega a influir con otros países y que genera un conflicto del que nos trae ya cumplida cuenta Pablo Giannone. El pasado 10 de enero, las autoridades de Sudáfrica liberaron a más de 200 mineros ilegales que habían sido atrapados a 2 kilómetros de profundidad por la propia policía. El gobierno de Johannesburgo, desesperado por la pérdida de $3 billones al año a causa del tráfico de oro, inició en verano de 2024 la operación Cerrar la Mina, anunciada por el presidente Ramaphosa. El ministro de Interior ha creado equipos para abordar este problema de la minería ilegal y para combatir a estos tamazamas en las actividades ilegales en las que se involucran, en particular aterrorizando a nuestras comunidades. Pondremos fin a esto y lo haremos de la manera más eficaz posible. El presidente de Sudáfrica habla de los Zama-Zamas, un colectivo de vida subterránea conformado por más de 30.000 mineros ilegales que dedican su día a día a la ardua misión de recabar unos cuantos granos de oro en bruto. La táctica del gobierno para reprimirlos es sencilla, pero letal. Consiste en cortar el flujo de suministros a los mineros ilegales que se encuentran bajo tierra. Cuando estos no pueden soportar más la inanición, acaban saliendo. Otros, sin embargo, perecen. Desde que comenzamos con esta operación hemos visto salir del subsuelo a 1.527 mineros ilegales y todos ellos están actualmente detenidos. Los zamazamas llegaron al país hace más de 30 años, cuando la fiebre del oro estaba alcanzando su máxima temperatura y Sudáfrica ostentaba hasta más de la mitad de la producción mundial. Sin embargo, a medida que los yacimientos se iban haciendo menos superficiales y los trabajadores iban adquiriendo más derechos laborales, la rentabilidad iba descendiendo y los picos se iban enfriando. Por aquel entonces la onza valía 250 irrisorios dólares y su precio no era muy flexible. La consecuencia de la falta de rentabilidad fue el cierre de miles de minas cuyos túneles, sin embargo, permanecieron abiertos. Cada día descienden decenas de personas desesperadas por seguir ganándose la vida, a pesar de que pueden perderla debido a los derrumbamientos, fugas de monóxido de carbono y violentas mafias deseosas de tomar una tajada. El riesgo más alto por proporción, sin embargo, ha pasado a ser el propio Estado de Sudáfrica, un Estado que teme por un pilar de su economía. Aunque ahora mismo este oro no se puede extraer debido a la falta de recursos, la llegada de tecnologías más avanzadas y en gran cantidad podrían reactivar su lucrativa extracción legítima en un futuro. Aunque no se refirió a este punto directamente, el presidente Ramaphosa en Davos incidió en la atracción de inversiones. Y esta colaboración se centra en soluciones realmente buenas e innovadoras para abordar desafíos y cuestiones críticas como la seguridad energética, las brechas de infraestructura, incluso el crimen y la corrupción, además de colocar a Sudáfrica en una plataforma donde podamos crear empleos. La llegada de nuevas inversiones reactivaría el potencial de un país que se encoge de manera clandestina. En el año 2000, Sudáfrica exportó oro en un valor de $2 billones. En el año 2023 lo hizo por un valor de 20 billones. Aunque esto parece contar la historia del crecimiento económico de Johannesburgo, en realidad cuenta la historia de la revalorización del oro, que ha pasado de costar $280 la onza a superar los 2.000. Esto explica que en el año 2000 Sudáfrica exportase
importase más de 400 toneladas y en el año 2023 exportase tan solo 100. De esas 100 toneladas, no todas le pertenecen. Sudáfrica aloja la Rand Refinery, una de las refinerías auríferas más grandes y prestigiosas del mundo. Gran parte del oro que pasa por Sudáfrica no se origina allí, sino que llega de países vecinos como Zimbabue, Ghana o la República Democrática del Congo para ser refinado. Una vez ha sido refinado, el oro se etiqueta como oro sudafricano. El resultado es que, en apariencia, Sudáfrica se posiciona como una potencia aurífera cuando en la realidad es una ciudad dormitorio del oro del continente, mientras sus minas se han convertido en tumbas de zamazamas enterrados por las autoridades. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Viaja, ahorra, vive. ¿Tienes entre 18 y 30 años? Pues por ser cliente de la cuenta Jovenin de Caja Rural de Zamora, ahora puedes disfrutar del Carné Joven Europeo de la Junta de Castilla y León gratis. Descuentos en transporte, cultura, ocio en más de 30 países europeos y con un seguro de asistencia en viaje. Actívalo ya y vive tu vida a tope con la cuenta Jovenin y Carné Joven Europeo. Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.